Hola, muy buenas. En este video tutorial, el primero de la serie del taller de integrales, os voy a explicar el contenido del módulo 1, que se corresponde con la integración de la función potencia, la suma de funciones y la integración del producto de una constante por una función. Con todo ello, al final podremos resolver integrales de tipo polinómico. Para empezar, lo primero es presentar la regla para la integración de una potencia. Si nos basamos en el hecho de que la integración es la operación contraria de la derivación, simplemente pues recordemos que para derivar lo que hacíamos con una potencia era bajar el exponente y restábamos una unidad en el exponente de nuestra potencia. Pues para integrar lo que vamos a hacer es la operación contraria. El resultado de la integral va a ser una potencia con un exponente que tenga una unidad más y debido a que nuestra función original que estamos integrando, nuestra potencia que integramos, no existe ningún coeficiente que la multiplique, pues el resultado de la regla obliga a tener una fracción donde en el denominador tengamos el nuevo exponente. Es una regla muy fácil de recordar y como en toda regla de integración que iremos viendo, debemos añadir un término constante indefinido debido a que el proceso de derivación haría que esa constante desaparezca. Un comentario a realizar en cuanto a esta regla es el siguiente. Es válida siempre que nuestra potencia no tenga como exponente el valor -1. Ese es un caso especial que abordaremos en otro video tutorial. Ya veremos el porqué. Pero bueno, podemos adelantar algo. Si nuestro exponente en la potencia fuera -1, realmente la integral que tendríamos es la de la función 1 partido por x. Y esa es una función que es el resultado de una derivada ya muy conocida, que es la del logaritmo neperiano. Pero lo abordaremos en otra serie, en otro vídeo. Bien. Otro comentario a realizar es que en todas las reglas de integración contemplaremos la versión regla de la cadena. ¿A qué llamo versión regla de la cadena? Pues muy sencillo, fijaros. Aquí os planteo una integral donde tenemos una potencia, pero la base no es la variable x, es otra función genérica. Por lo tanto, solamente podemos basarnos en la regla de la potencia siempre que dentro de la integral tengamos la derivada de quien hace el papel de x, en este caso la derivada de la función que actuaría de base. Si es así, el resultado de la integral seguirá las mismas pautas que la regla de las potencias. Y esto va a ser así en todas nuestras reglas que iremos viendo en las diferentes clases. Las iremos comentando en cada caso. En este video tutorial, en la que nos vamos a centrar, ya os decía al principio, es en la integración de la función potencia. Y además, en las dos propiedades que también os comentaba. La integración de una suma de funciones, que al final acaba siendo la suma de integrales, suma o resta, ya sabéis que la regla es la misma, y la integración de una constante por una función nos va a permitir que la constante salga fuera de la integral y digamos que estas dos reglas son o se comportan exactamente igual que en la derivación y de hecho son las reglas que marcan el hecho de que la integración es una operación lineal. Vamos a ver algunos ejemplos. Son los ejercicios modelo, a partir de los cuales después vais a poder resolver los propuestos. Bien, como primer ejemplo, os propongo la integral de una función que es raíz cuarta de x y multiplicado por la constante 4.
Bueno, pues lo primero de todo, como podéis observar, es, desplazo un poco, hemos aplicado, aquí, he aplicado la regla de extraer la constante fuera de la integral. El 4 que multiplica la raíz cuarta lo hemos extraído fuera de la integral y a su vez, la raíz cuarta de x la he escrito como una potencia, eso sí, de exponente fraccionario. Y entonces ya puedo asociar esta integral a una integral de potencias. Lo único que hay que hacer, por lo tanto, es seguir la regla que nos dice que debemos sumar 1 al exponente. El resultado va a ser 5 cuartos y ese mismo resultado lo tenemos que plantear como denominador de la potencia resultado. Sumamos la constante de indeterminación y a partir de aquí ya lo único que hacemos en el último paso es arreglar un poco la expresión para maquillar el resultado. Finalmente el resultado va a ser 16 quintos por la raíz cuarta de x a la 5, más la constante de integración que siempre vamos a añadir en todas las integrales indefinidas. Un segundo ejemplo plantea la integral de un cociente que de hecho, bueno, en este video tutorial no estamos hablando de resolver integrales de cocientes, pero en este caso vamos a poder reducir el cociente a una simple integral potencial debido a lo siguiente. Fijaros, nos plantean la integral de una división, la de raíz cuadrada de x y x al cubo. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido la raíz cuadrada escribirla como potencia de exponente fraccionario y en el siguiente paso, como nuestro cociente es un cociente entre potencias que tienen la misma base, yo puedo resolver esa división restando exponentes y reduciendo el resultado a una sola potencia. Esa potencia va a ser la que tenemos en este paso, x elevado a menos 5 medios, y a partir de aquí, de nuevo, resolvemos la integral por la regla que hemos aprendido de las potencias. Sumamos una unidad al exponente, dividimos esa potencia resultado por el mismo valor del exponente y le sumamos la constante de integración. A partir de aquí, lo que hacemos en los siguientes pasos es arreglar ese resultado hasta llegar al resultado final, menos 2 dividido por 3 raíz cuadrada de x al cubo más la constante de integración indefinida. Recordad que cualquier potencia de exponente negativo, esa potencia puede pasar al denominador de la expresión con exponente positivo y recordad que cualquier potencia de exponente fraccionario puede escribirse como un radical. Esos son los dos recordatorios de las potencias que os hago alusión para entender estos últimos pasos en los que hemos reescrito la solución de la integral para dejar una expresión más atractiva. Un tercer caso en los modelos resueltos es el de esta función suma que previamente tiene un cuadrado. Estamos aquí planteando una integral que en sí misma no es la de una potencia, pero que va a acabar ofreciendo pues una expresión polinómica. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es desarrollar este binomio, este cuadrado de un binomio. Ya lo conocemos todos, cuadrado del primer elemento más doble del primer elemento por el segundo, más el cuadrado del segundo elemento, que va a permitir que se suprima la raíz cuadrada, en ese caso. Bien, hemos pasado de tener que integrar un binomio al cuadrado, que bueno, sí que podríamos plantear que esto es una función elevado al cuadrado, y, fijaros, retrocedo, uno podría estar pensando en aplicar esta regla, porque se trata de una potencia, ya que tenemos una función elevado al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos tener la derivada de ese elemento que hace el papel de base, que no es x, en este caso es un binomio, y si volvemos, dentro de la integral yo no tengo la derivada de la base. Por lo tanto, no puedo aplicar en este caso
la versión regla de la cadena de la regla de las potencias. Por lo tanto, ¿qué he hecho? Pues desarrollar el binomio y una vez desarrollado el binomio sí que puedo aplicar la propiedad mediante la cual si tengo una integral de una suma de diferentes funciones, planteo una suma de diferentes integrales. En este caso son 3. E incluso cuando planteo la integral del segundo sumando, la constante 2 también la extraemos aplicando la propiedad de que una constante multiplicativa en el interior de una integral puede extraerse fuera de la integral. Bien, a partir de aquí, en el siguiente paso sabemos resolver cada una de las integrales que aparecen. De hecho, la tercera es directa, es una integral directa. Simplemente ya tenemos una potencia con exponente que podemos resolver y el resultado va a ser este de aquí, x cuadrado partido por 2. Las otras dos van a ser también resueltas, pero arreglamos previamente las expresiones que tenemos en el interior de la integral. Por ejemplo, en el caso de la primera, 1 partido por x al cuadrado, vamos a escribir ese integrando como potencia de exponente negativo. Y en el caso de la segunda integral tenemos de nuevo un cociente parecido al del caso anterior, al caso que hemos resuelto aquí, es muy parecido a este caso. Lo único, bueno, pues que la potencia del denominador es x y la raíz del numerador es raíz de x. Pues nada, escribimos ese numerador como potencia fraccionaria. Posteriormente lo que haremos es restar exponentes. Al mismo tiempo, en este paso ya hemos sido capaces de integrar el primer sumando, aplicando ya la regla de las potencias, porque aquí ya hemos reducido nuestra fracción 1 partido por x al cuadrado a una potencia de exponente negativo. Pues en este paso lo que hacemos es resolverla, esa integral, sumamos 1 al exponente, menos 2 más 1, su resultado es menos 1, dividimos esa misma potencia por el resultado que nos ha dado ese exponente y ya en los siguientes pasos nos queda ir cerrando el resultado de la segunda integral. Restamos los exponentes que provenían de la división de potencias, nos da como resultado menos 1/2 y en el siguiente paso pues ya realizamos la integral sumando una unidad al exponente y de nuevo dividiendo esa potencia por el mismo exponente. Ya los pasos que vienen a continuación, donde ya las tres integrales se han ido resolviendo con diferentes velocidades, pero al final ya las tenemos todas resueltas aquí. Lo que hacemos a continuación es, bueno, como en los casos anteriores, ir arreglando cada una de las expresiones para llegar al resultado final en el que, por ejemplo, los exponentes fraccionarios los escribo como radicales y las fracciones que acaban siendo multiplicativas, pues bueno, las reducimos. Por ejemplo, en este caso, 2 dividido por 1/2 al final acaba siendo el factor 4 y x elevado a 1/2 pues acaba siendo raíz de x. Aún tenemos un cuarto ejemplo en los resueltos, que es este que estáis viendo aquí. Este, de hecho, uno podría pensar que no se corresponde en absoluto a lo que es una integral potencial. Pero bueno, aquí sí que podemos observar, retrocedo, podemos observar la aplicación de esta regla. Aquí sí. Motivo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de identificar una función elevada a un exponente y que además, dentro de la integral, dispongamos de la derivada de esa función. Si es así, podremos aplicar la misma regla de potencias que hemos estado aplicando para cuando la potencia tiene como base la variable x, pero en este caso una función. Bien, volvamos a ese cuarto caso. Aquí lo tengo. Y fijaros que yo aquí observo la raíz cuadrada de una función que es 1 menos 3 seno de x, pero, claro, la derivada de 1 menos 3 seno de x acabaría siendo menos 3 por coseno. Con lo cual, si me planteo que esta raíz cuadrada, escrita como potencia de exponente fraccionario, me estaría generando una función elevada a un exponente. Esa función, como os decía, es 1 menos 3 seno de x.
su derivada sería menos 3 coseno de x. El coseno de x sí que lo tenemos dentro de la integral. Nos falta el menos 3, que es una constante multiplicativa que no tenemos, pero podemos crearla multiplicando en el interior de la integral por menos 3, y dentro de la propia integral también podríamos dividir por menos 3, lo que pasa que ese menos 3 que dividiría no nos hace falta y lo podemos extraer fuera. De hecho, es necesario ese juego de la doble multiplicación, porque, claro, esta integral, si lo que hacemos es introducir un menos 3, modificamos la expresión. Por lo tanto, yo puedo introducir ese menos 3 multiplicativo siempre y cuando la expresión no la modifique. Y para no modificarla, lo que hago es compensar con una división o una multiplicación por su factor inverso, que es 1 partido por menos 3. Habiendo hecho este juego con la constante menos 3, ahora ya sí, dentro de la integral, tenemos la derivada de quien hace el papel de base en nuestra potencia. Por lo tanto, ya voy a poder aplicar la regla de potencias para esta integral, donde nuestra función es la protagonista. Nuestra función es 1 menos 3 seno de x, y lo que haremos, pues nada, es sumarle una unidad a su exponente, como podéis ver aquí, un medio más 1, que al final acabará siendo 3 medios, y dividir esa función por ese mismo exponente. Una vez arreglemos esos coeficientes, pues bueno, 1 más un medio nos va a dar 3 medios, que multiplicado por menos 3 nos va a dar menos 9 medios en el denominador, que bueno, debido a que se trata de la inversa de menos 9 medios, al final el factor multiplicativo de nuestro resultado es menos 2 novenos. El último paso, una vez más, ha consistido en escribir esa potencia de exponente fraccionario como radical. Y bien, aquí tenéis los 4 ejemplos resueltos que os sirven de modelo para practicar la regla de las integrales potenciales, tanto en la versión, vamos a llamarla directa, como en la versión regla de la cadena, y las dos propiedades de linealidad, de integración de suma de funciones, integración de constante por una función. ¿Qué os queda ahora para vosotros? Evidentemente, para acabar de trabajar este módulo, tenéis que resolver los ejercicios que os propongo para practicar todo esto. Hay una lista de 21 integrales, y os recuerdo que al final del ebook tenéis 2 anexos. El anexo de soluciones, os lo enseño. Me estoy yendo, a ver, aquí. Me estoy yendo, a ver, aquí. Tenéis el anexo de soluciones, donde podéis confirmar si la solución a la que habéis llegado es correcta o no, y si tenéis alguna duda, además tenéis el anexo de soluciones detalladas, el titulado resoluciones. Entonces aquí tenéis todo el procedimiento hasta llegar a la solución que yo os planteo en el anexo anterior para la autocorrección. Esto lo tenéis así y podéis autocorregiros. Si os surge cualquier duda, disponéis del foro para hacerme las consultas que creáis oportunas. Muy bien, pues hasta la próxima clase.